Muy buenos días y bienvenidos a Smart News Crypto, donde veremos las noticias más importantes del día. Para comenzar, veremos la posición del primer ministro o el que es candidato a primer ministro en Canadá. Por otra parte, Grayscale amenaza a la SEC con emprender acciones legales si rechaza su solicitud de ETF en Bitcoin. Estados Unidos ama Bitcoin porque le dará libertad a los estadounidenses, dice un congresista. Stablecoin competirán con la oferta de pagos tradicionales, dice Deutsche Bank. Por otra parte, el luchador de la UFC, Nicolau, ganó su primer pelea reciente durante el fin de semana y se le pagará en Bitcoin. Encuesta de Goldman Sachs demuestra que el 60% de los clientes tienen la intención de aumentar su inversión en criptomonedas. Una pregunta que tenemos que hacernos para analizar. Terra ahora posee 1.3 billones de bitcoins en camino a comprar 10 billones. Los NFTs podrían generalizarse con el soporte planificado de Instagram. Ministerio de Educación de Turquía, nuestro objetivo es 1 millón de aprendices del metaverso para el fin del 2022. Veremos los análisis del MACD para ver el movimiento de Bitcoin y veremos los incrementos que han tenido una vez hace estos movimientos fuerte alcista. Por otra parte, en la acción del precio, vemos que el precio se acerca hoy a los $48,000 como precio máximo del día. Veremos esto y más. Quédate con nosotros para más información. Te esperamos. El candidato a primer ministro de Canadá dice que mantendrá, si es elegido, la legalidad de Bitcoin y que rechaza una represión al estilo de China. Por otra parte, en sus redes sociales empezó a compartir un movimiento de Bitcoin con su compra de almuerzo, viendo que él es pro Bitcoin. Grayscale amenaza a la SEC para que de alguna manera presionar la solicitud de ETF y que sea aprobada. El CEO de Grayscale dice que hay más de 800,000 cuentas de Estados Unidos esperando a que se apruebe el ETF para convertir los fondos de Grayscale en ETF de contado. Adicional a ello, dijo que no se trata de que aprueben o no el ETF, se trata es de cuánto tiempo van a durar en aprobarlo. Terra ahora posee 1.3 billones en Bitcoin y está en camino de comprar 10 billones de Bitcoin. Recordemos que estas compras fueron las que en parte ayudaron al gran movimiento alcista. El fundador de la moneda USDT que se mueve en la red de Terra dice larga vida para Bitcoin. El día de ayer puntualmente se compraron 2.830 Bitcoin adicionales por un valor de 130 millones de la fundación UST. Y teniendo en cuenta estas compras importantes, debemos hacer o llegar a unas primeras conclusiones del reciente aumento de Bitcoin. Si el precio reacciona de esta manera ante un comprador metódico conocido dentro del ecosistema criptográfico, la pregunta que te debes hacer es ¿cómo reaccionará ante múltiples compradores urgentes de tamaños similares o mayor en algún escenario exógeno? Esto haciendo referencia a que el comprador que está realizando de alguna manera las compras importantes de Bitcoin es un comprador que conocemos en el medio y por otra parte es un comprador metódico que sabe cuándo son los momentos importantes de comprar, solo que en este momento lo anunció de manera pública para de alguna manera también impactar el precio. Por otra parte, y revisando un poco más el análisis técnico, una vez se genera el cruce en el MACD, como lo estamos viendo, se generan incrementos importantes, como lo hemos visto en las dos ocasiones anteriores. Por su parte, las últimas 3 veces en que Bitcoin de alguna manera fue bombeado al alza y fue un incremento al alza, hemos tenido incrementos del 343.582% y 139%. ¿En cuánto nos ayudará el movimiento alcista o hasta dónde llegará? Para finalizar y como es costumbre, veremos la acción del precio que se acerca muy importante a los $48,000 con un movimiento importante alcista. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo siguiente. En la temporalidad diaria ya llevamos 8 días consecutivos de movimiento alcista. Veces en que vimos esto fue en octubre donde tuvimos este movimiento alcista, seguido de ello llegó un momento de lateralización para seguir en el movimiento alcista. Por otra parte, a finales de julio del año pasado vimos un movimiento similar con una leve corrección, por eso debes estar atento y no sobreapalancarte. Y dos escenarios similares ya a inicios o a finales más bien del año 2020. Teniendo en cuenta esto, dime hacia dónde se moverá el precio de Bitcoin desde el precio en el que se encuentra actualmente. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por vernos, dar like, comentar y compartir. Recuerda suscribirte y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.